Cordial saludo. Para dar cumplimiento al paso 5 del curso Disrupción Digital y su impacto en la educación de la Maestría en Educación en la UNAD, les venimos a presentar un prototipo de ecosistema digital disruptivo. Esta propuesta de aprendizaje es nombrada Juegos Interactivos como alternativa didáctica para la adquisición de vocabulario en el aprendizaje de una lengua extranjera, inglés, en estudiantes del grado segundo del nivel básica primaria. Nuestro grupo está conformado por Sandra Liliana Bonilla Arandia, Sara y Paulín Murgas Caballero, Alex Alberto Restrepo Montoya, Emiro Joaquín Yepes Carmona y quien les habla, Laura Andrea Hernández Rivera. Nuestro tutor y director de curso es el docente Julián Eliezer Rojas. Introducción. La presente propuesta de aprendizaje está enmarcada en la aplicación de una metodología didáctica innovadora como lo es un ecosistema digital, que permite a los estudiantes interactuar con las herramientas tecnológicas, despertando a su vez la motivación, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas, mejorando las capacidades comunicativas desde el área de inglés. Se emplean una serie de aplicaciones de la mano de la estrategia metodológica del juego, que incluye el elemento lúdico que genera en los niños grandes expectativas que son indispensables en el proceso de aprendizaje. Población: 27 estudiantes del segundo grado de educación básica con una edad promedio de 7 a 8 años de la institución educativa Colegio Parroquial El Carmelo del municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, una institución de carácter privado. Estos estudiantes se ubican en estratos socioeconómicos 2 y 3, siendo parte de familias de clase media trabajadora que en muchos casos viven cerca de la institución. Son niños dinámicos que se sienten atraídos por los videojuegos. Su tema favorito son los superhéroes y les llama la atención las actividades que sean interactivas donde ellos puedan participar y que contengan elementos audiovisuales, especialmente las canciones. Por otro lado, los niños de grado segundo en su mayoría se relacionan con palabras en inglés en su entorno cotidiano: publicidad, videojuegos, programas de televisión, canciones, etc. Pero no tienen las competencias para ubicarse en un nivel básico para expresarse en ese idioma, ya que no cuentan con un vocabulario amplio para hacerlo, lo que genera también falencias en el aspecto escrito, escucha y pronunciación. En cuanto a la tecnología, los estudiantes en su vida cotidiana tienen acceso a diversos dispositivos tecnológicos como celulares, tabletas y computadores, además de contar con habilidades para manejarlos de una forma asertiva y ágil, razón por la cual no tienen dificultad en desarrollar las actividades virtuales. Necesidades de la población. Los estudiantes del grado segundo de la institución educativa Colegio Parroquial El Carmelo presentan dificultades en el área de inglés como lengua extranjera, es decir, no tienen la facilidad de expresar y escribir las palabras y oraciones de acuerdo con su nivel, que es de gran importancia en la enseñanza y en el aprendizaje para desarrollar las competencias. Los estudiantes vienen trabajando en el quehacer pedagógico con actividades empleando una metodología tradicional, la cual se vuelve monótona, poco atractiva y de poca motivación para alcanzar los logros trazados en los encuentros pedagógicos. Objetivo: aplicar una metodología con ayuda de juegos acorde a la edad que motiven a los alumnos a alcanzar un alto nivel de inglés, fortaleciendo las 4 habilidades: hablar, escuchar, escribir y leer. Resultados del aprendizaje: conocimiento de la escritura y pronunciación de otro idioma como es el inglés, desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas
mejorando las competencias básicas, hablar, escuchar, escribir y leer en el área de inglés, facilidad de expresar, escribir palabras y oraciones sencillas de acuerdo con su nivel. Relaciona ilustraciones con oraciones simples acerca del tema. Además, pronuncia y escribe algunas palabras y las emplea en contextos reales. Adquisición de los conocimientos teóricos, conceptuales y prácticos. Experiencia vivida mediante la interacción con las herramientas tecnológicas. Afianzamiento del uso de las TIC como necesidad de comunidades y la solución de problemas. Los actores presentes en este ecosistema digital formativo son docentes, quienes son guía u orientadores, estudiantes, los cuales son los partícipes principales de esta actividad, y padres de familia, quienes son un apoyo constante. Las formas de interacción que se usarán por parte de todos los actores son correo electrónico, mensajería instantáneas como lo son WhatsApp, Facebook o Twitter. Mediante esta se le brindará un apoyo asincrónico a los estudiantes y finalmente videollamadas o webconferencias como lo son Google Meet y Skype. A través de esta se les dará un apoyo sincrónico a los actores presentes en este ecosistema digital. Los principales recursos por medio de los cuales los actores tendrán una comunicación y realizarán todas las actividades propuestas son computadores, celulares, tablets y diademas. Las herramientas digitales favorecen la educación al permitir monitorear el proceso de aprendizaje y el rediseño de propuestas didácticas, de acuerdo a Eduardo Espín, director pedagógico del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Esas herramientas digitales propuestas en este prototipo de ecosistema digital permiten avanzar en los procesos de lectoescritura, escuchar y comprender el inglés en los estudiantes, los cuales señalan apropiadamente el uso como una oportunidad para aprender haciendo y para fortalecer las comunicaciones de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. La integración de herramientas virtuales supone un reto para la creación de docentes e instituciones, quienes encuentran en el uso un medio para la innovación. A su vez, los estudiantes experimentan un desarrollo en su pensamiento creativo. A continuación, presentamos las herramientas que conforman el ecosistema digital de aprendizaje. Se iniciará con una imagen que muestra todas las partes del cuerpo y cómo se escriben en idioma inglés. Esta imagen será el inicio para llamar la atención de los estudiantes hacia el tema. Aquí podemos ver un ejemplo de recursos audiovisuales que permiten despertar el interés en los niños y hacer más accesible el aprendizaje y la temática que se está trabajando. En este caso es una canción sobre las partes de la cara en inglés. Aquí hay una actividad práctica en la que los estudiantes deben encontrar los nombres de las partes de la cara en inglés en una sopa de letras. Esta actividad es de creación propia, realizada en una herramienta digital llamada WordWall. Esta es otra actividad práctica creada en la herramienta de WordWall, en la que los estudiantes deben escoger el nombre correcto de la imagen que aparece, que está relacionada con las partes de la cara. También es una actividad de creación propia. Este es otro ejemplo de otro recurso audiovisual en que los estudiantes aprenderán vocabulario específicamente de la parte superior del cuerpo. En esta actividad práctica se muestra un recurso que recoge varias actividades en donde el estudiante debe unir el sonido con la palabra escrita o la imagen con el sonido. Al final harán un dictado de lo que van escuchando.
Esta actividad práctica es muy similar a la actividad anterior, pero ya recoge muchas más partes del cuerpo, entendiendo que el estudiante ya ha avanzado en la adquisición de un vocabulario más amplio en cuanto al tema. Aquí vemos otro recurso audiovisual en el que se van agregando más palabras para hacer un vocabulario más complejo alrededor del tema de las partes del cuerpo. Aquí es importante resaltar que se hace a través de canciones porque la repetición permite que el vocabulario se vaya adaptando a la vida cotidiana de los estudiantes. Esta otra actividad práctica requiere que los estudiantes relacionen la palabra escrita con la imagen, con el sonido, teniendo en cuenta que ya es un vocabulario más amplio con el que se inició en las actividades anteriores del ecosistema digital. Esta actividad práctica está enfocada a la parte central del cuerpo y a los brazos, para que los chicos entiendan que existen más partes del cuerpo que las básicas que habían aprendido con anterioridad. Este recurso sirve como refuerzo ya que recoge todo el vocabulario que han visto los estudiantes en las actividades anteriores. También permite que el docente reciba de forma directa las respuestas de los estudiantes y poder hacer un proceso de evaluación para determinar si la estrategia está siendo efectiva o no. Este recurso sirve como evaluación ya que es un juego interactivo en el que los estudiantes deben reventar cada globo que corresponda a la parte del cuerpo que debe recoger cada camión. Esto hace que los estudiantes se muestren más involucrados en el proceso y al ser lúdico se van a sentir más atraídos a realizarla. A continuación, vamos a presentar algunos referentes teóricos que ayudan a sustentar el ecosistema digital formativo. Primero, Fred Genesi apunta a que usar juegos en el aula de lengua extranjera es un elemento imprescindible en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, especialmente en sus primeras etapas, puesto que introducen ciertas habilidades necesarias para la sociedad actual desde un prisma didáctico. Por su parte, Marina Yagüello afirma que todo hablante posee una actividad metalingüística inconsciente y donde esta actividad se revela del todo es particularmente en el juego. Por su lado, para Eisenberg y Yalongo, el juego es una necesidad de todos los niños y es una actividad importante para la infancia que ayuda a que ellos dominen todas las necesidades del desarrollo. De igual forma, cabe decir que los niños desde pequeños tienen preguntas sobre el mundo, sobre todo lo que les rodea y en particular sobre sus cuerpos. A medida que crecen, notan que pueden correr, jugar, reír, cantar, y es durante esa etapa del desarrollo que se vuelven más curiosos sobre las partes de su cuerpo. Es por esto que aprender las partes del cuerpo en inglés no solo hace que aumenten su vocabulario en ese idioma, sino que también les ayuda a desarrollar habilidades motrices y de coordinación, dos cosas muy necesarias para su crecimiento. Estudios recientes han determinado que los pequeños son kinestésicos por naturaleza, lo cual significa que aprenden mejor a través de juegos y actividades que involucren los sentidos. Por ejemplo, cuando aprenden los nombres de las partes del cuerpo en inglés a través de juegos y canciones, se les hace más sencillo entender esos conceptos. Este tipo de aprendizaje es bastante útil, por lo que resulta esencial para el crecimiento intelectual. El contenido del currículo de inglés desarrolla pensamiento y capacidades lingüísticas, y el desarrollo de nuevos conocimientos siempre implica el uso del lenguaje y el pensamiento. Es importante considerar los planteamientos de Goodman, quien destaca que la responsabilidad básica de las instituciones educativas es fomentar el lenguaje, el pensamiento y el desarrollo de los conocimientos que se adquieren. La interacción entre los diferentes componentes propuestos en el prototipo del ecosistema digital educativo hacen que se produzcan niveles de integración que fortalecen la relación educativa. Así, por ejemplo, desde el punto de vista del docente,
La articulación curricular de los diferentes programas de estudio conduce a la conformación de un currículo integrado. Nos corresponde pensar en la exploración y explotación de las nuevas tecnologías como el prototipo digital propuesto para suplir las necesidades de capacitación en producción y recepción textual, de acuerdo con los avances de las herramientas y recursos digitales. Para el caso de la educación, el lenguaje del segundo idioma se debe incrementar las capacidades visuales, informacional, cultural y multimedial, colocándolas en práctica y especialmente cuando convergen en la multimedia integradas al currículo y a un ecosistema digital educativo. Dentro de este ecosistema digital juega un papel fundamental lo lúdico para que dicho aprendizaje sea significativo, que de acuerdo con el proceso evolutivo del estudiante favorezca la adquisición de un segundo idioma. Al respecto, De Crowley expone que cuando el niño ingresa a la escuela, el juego adquiere un nuevo significado. Mediante este se desarrollan habilidades psicológicas, físicas, morales e intelectuales. Respecto a las características psicoevolutivas de los niños de esta edad, imperan el entusiasmo y la imaginación, hecho que ayudará notablemente a la hora de realizar una actividad lúdica. Están en la etapa que Piaget denominó preoperacional, en la que los alumnos comienzan a saber manejar conceptos y habilidades sociales y se realizan algunos juegos que aprovechan la capacidad de representación que caracteriza esta etapa a través de la imitación, el juego o el dibujo. En estas edades se necesita estar en contacto con lo que les rodea o les es enseñado, ya que aún no desligan el razonamiento de la experiencia. Los niños memorizan fácilmente en situaciones conocidas y ya saben ordenar y clasificar. También cabe decir que las tecnologías de la información y la comunicación dan la oportunidad de utilizar el nuevo vocabulario que los estudiantes aprendan en contextos auténticos. A través del uso de elementos multimedia y visuales, los alumnos pueden procesar mucho mejor la información, ya que, por ejemplo, un texto combinado con imágenes en movimiento es mucho más efectivo que uno tradicional con imágenes estáticas. Dentro del componente didáctico es necesario resaltar la importancia del juego en el aprendizaje, ya que aporta estimulación, variedad, interés, concentración y motivación. Ofrece confianza en sí mismos y en sus capacidades. Permite la participación en clase, la creatividad, originalidad, la sociabilidad y un patrón de comportamiento adecuado en las clases. Fomenta el compromiso y desarrolla habilidades cognitivas. Además, permite interactuar, descubrir y experimentar con el entorno. Aspecto pedagógico. Dentro del aspecto pedagógico hay que decir que este ecosistema digital involucra las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de estas herramientas permite elegir estilos y modelos de aprendizaje acordes a las demandas de un mundo globalizado, favoreciendo la significación y el progreso en el aprendizaje de los estudiantes, pues este tipo de actividades dan sentido y aplicación a lo que se aprende. Para eso se inicia el proceso con unas preguntas que van a lograr dirigir los objetivos, las actividades y la evaluación del mismo. Entre esas preguntas están: ¿qué características debe tener un ecosistema digital formativo? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para fomentar el uso de un ecosistema digital formativo? ¿De qué manera se pueden poner en práctica las habilidades comunicativas de una lengua extranjera, inglés, dentro de un ecosistema digital formativo? ¿Y qué actividades fomentan la práctica de dichas habilidades comunicativas dentro de un ecosistema digital formativo? Formas de acompañamiento. Se debe decir que se relacionan con cada una de las fases del proceso y se pueden dar de forma virtual, presencial, sincrónica o asincrónica. En la primera fase, que se refiere al análisis y adaptación del currículo propuesto, que se relaciona con el conocimiento y comprensión profundos del entorno de la propuesta en términos de lo que se pretende, lo que se necesita para llevarlo a cabo y cómo se puede adaptar al contexto en específico.
En esta fase, el acompañamiento se puede realizar a través de elementos como listas de chequeo o rúbricas, donde los docentes puedan determinar la relación entre el currículo establecido por el Ministerio de Educación y la institución y las actividades y objetivos planteados desde el entorno digital. En la fase 2, que se refiere a la planeación de la implementación, se requiere un plan de acción para implementar donde se indiquen los responsables, los resultados, los productos que se esperan. Para eso se pueden escoger los grados en los que se va a aplicar el entorno, escoger los docentes que van a iniciar ese pilotaje, acciones para la puesta en marcha de dicho pilotaje, un cronograma para cada una de las acciones y un plan de recolección de información durante la fase de implementación, que es la fase siguiente. En la tercera fase, que es la fase de implementación, ese acompañamiento se va a realizar a través de las mismas actividades planteadas en el entorno, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, de manera virtual y de manera presencial, ya que es el acompañamiento que el docente hace a los estudiantes dentro de su aula de clase y dentro de su asignación horaria, digámoslo así. Y ya en la última fase, que es la fase de evaluación, se entiende que es un proceso evaluativo formativo en el que se pretende definir, por ejemplo, si las instrucciones de las tareas, de las actividades, de los recursos son entendidas por los niños, si la complejidad de las tareas es la adecuada de acuerdo a los niveles, a los intereses, determinar cómo los estudiantes van desarrollando paso a paso las actividades y alcanzando los objetivos de forma progresiva. Por ejemplo, se pueden usar rúbricas, se pueden usar protocolos, se pueden usar portafolios, que todos esos son elementos que permiten hacer seguimiento al proceso que van llevando los estudiantes y evaluarlo antes, durante y después de terminado. Para el sistema de evaluación de esta propuesta de aprendizaje se ha elaborado la presente rúbrica de evaluación, la cual nos permitirá valorar diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel cognitivo se han considerado dos aspectos. El primero de ellos es la conceptualización del idioma de inglés, donde en un rango alto el estudiante reconoce el inglés como un idioma esencial para su desarrollo integral. En un rango medio, el estudiante categoriza información presentada en el idioma de inglés y en un rango bajo comprende parcialmente el inglés y o desarrolla las actividades propuestas en el aula. En un segundo aspecto a considerar, tenemos la coherencia, que nos indica que en un nivel alto el estudiante cuenta con competencias básicas en el idioma de inglés y es coherente al escucharlo, leerlo, expresarlo y escribirlo. En un rango medio, el estudiante presenta una coherencia regular al momento de escuchar, leer, escribir y expresar palabras y o frases en el idioma de inglés. Y ya en un rango bajo no se ubica en ningún nivel de inglés y muestra poca coherencia al momento de escucharlo, leerlo, expresarlo y escribir. A nivel procedimental también se tuvieron en cuenta dos aspectos que son la ejecución de ecosistema digital y el aspecto pedagógico. En el primero tenemos en un rango alto que las actividades realizadas en el ecosistema digital mantienen coherencia con los objetivos planteados y se realizan en los tiempos establecidos. En un rango medio tenemos que esas actividades realizadas cumplen de manera parcial con los objetivos planteados y en un nivel bajo tenemos que la ejecución de algunas actividades no se desarrollaron de manera efectiva. Para los aspectos pedagógicos, en un nivel alto el estudiante reconoce los juegos interactivos como una alternativa didáctica para potenciar el aprendizaje en el idioma de inglés. En un rango medio, el estudiante utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para potenciar las habilidades en el idioma de inglés. Y ya en un nivel bajo, tenemos que el estudiante registra pocos ingresos y o baja participación en los juegos interactivos propuestos. Centrándonos un poco en la propuesta como tal, se consideró el nivel de evaluación del aprendizaje del ecosistema digital, teniendo en cuenta el aspecto de evaluación continua.
En un rango alto tenemos que se valora la interacción social, realimentación constante al proceso desarrollado en el área de inglés. En un rango medio se valora el proceso de aprendizaje en el ecosistema digital, sin embargo, no en los tiempos establecidos. Y en un nivel bajo, no se realiza la valoración continua en los tiempos establecidos. Para concluir, podemos decir de que los juegos interactivos son un recurso o una herramienta indispensable en todo proceso de aprendizaje. Estos, de alguna manera, logran captar y entusiasmar a los estudiantes, lo cual facilita los procesos. Además de eso, ofrecen una amplia variedad de recursos. El juego en el aula, sobre todo en los primeros grados, es efectivo para aprender una segunda lengua como lo es el inglés, porque el alumno genera conocimiento pues, a través de todas estas interacciones que hace y les crea, como se dijo anteriormente, una motivación que desdibuja la rutina de la clase, permite salir de la monotonía y de esa educación tradicional. Además de eso, también faculta planificar actividades para que los alumnos sean capaces de utilizar las habilidades del inglés con el propósito de comunicarse en situaciones reales. Presentamos también las referencias utilizadas para llevar a cabo este trabajo. Finalizamos dando a todos infinitas gracias por la atención prestada. De parte de todo el equipo le agradecemos por esta gran oportunidad.